Quitando los límites a Dios, por el Dr. Jim Richards. Capítulo 13. Estableciendo un sentido bíblico de autoestima. Una vez que sabe quién es Dios y cuánto le ama, puede desarrollar un sentido bíblico de autoestima. Este es un paso esencial para quitarle los límites a Dios, porque hasta que no tenga un sentido bíblico de autoestima, quizás pueda ser capaz de ver la bondad de Dios para los demás, pero no podrá ver cómo se aplica a usted. Cuando aceptó a Jesús, se convirtió en una nueva creación. Lo viejo pasó y todas las cosas fueron hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. En esta nueva situación hay más que solo ser salvo y empezar de nuevo. Ahora se relaciona con Dios sobre una base completamente diferente. Cuando es salvo, está escondido en Cristo. Colosenses 3:3. En otras palabras, cuando Dios le mira, ve a Jesús. Se relaciona con usted como se relaciona con Jesús. La palabra arrepentirse literalmente significa cambiar de opinión. Cuando somos salvos, debemos leer la palabra y a través de ella embarcarnos en el proceso de cambiar y renovar nuestras mentes en todas las áreas. Debemos buscar continuamente la mente de Cristo en su palabra y transformar nuestro pensamiento para reflejar la palabra escrita. Muchos de nosotros tenemos dificultad para aceptar lo que Dios dice de nosotros. Hay más de 130 versículos en el Nuevo Testamento que nos dicen quiénes somos en Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo, 2 Corintios 5:21. Somos más que vencedores, Romanos 8:37. Tenemos la victoria sobre el mundo, 1 Juan 5:5. Independientemente de cómo le parezca, así es como Dios lo ve. Es su responsabilidad renovar su mente para que pueda verlo de la misma manera que Dios lo ve. La palabra herejía tiene sus raíces en una palabra que significa elegir. Como cristiano, nuestro punto de vista, opiniones y autoimagen necesitan alinearse con la palabra de Dios. Si vemos algo en la palabra, pero elegimos mantener otro punto de vista u opinión, eso es herejía. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago es por lo que soy en Jesús. Mi autoestima proviene de mi identidad en Cristo, por lo que ya no tengo que obtenerla de lo que he obtenido como fruto de mi esfuerzo. Sus logros son míos. Estoy libre de la presión de las obras. Soy libre de recibir esta nueva identidad por fe y caminar en ella por gracia. Colosenses 1:12 dice: el Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, la palabra, apto significa cualificado. Dios nos ha cualificado para recibir toda la herencia, simplemente porque estamos en Jesús. No podemos presumir de nuestras obras o nuestras cualificaciones para recibir de Dios. Solo podemos jactarnos de la obra del Señor Jesucristo. Romanos 3:27. Una vez que nos damos cuenta de que la obra se realiza en Jesús, podemos adorarle y alabarle por lo que ha hecho. Al agradecerle nuestra nueva identidad, nos transformamos continuamente a esa semejanza. Al adorar a Jesús y llamarlo su justicia, comenzamos a tener un corazón de justicia. A medida que reconozca y confiese su identidad, el Espíritu Santo continuará dándole el conocimiento de la revelación sobre su nueva identidad. Filemón 6 dice: la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Debemos reconocer ante Dios las cosas buenas que están en nosotros por Jesús. Una traducción lo dice así: tendremos un completo entendimiento de cada cosa buena en nosotros por Jesús. Quiero verme como Dios me ve para poder caminar en lo que Él dice que tengo. Busque en la Biblia versículos que hablen de su identidad y llene su corazón con ellos. Nunca permita que lo que digan otras personas o sus propios pensamientos o fracasos pasados le hagan verse a usted mismo de otra manera que no sea como la palabra de Dios lo describe. Es lo que Dios dice que usted es.
Capítulo 14. Convenciendo a su corazón. La transformación en su forma de pensar no ocurrirá de la noche a la mañana, del mismo modo en que usted no piensa hoy en día como hace unos años. Requerirá tiempo y esfuerzo diligente para que cambie la forma en que se ve usted mismo. Estará desafiando toda una vida de influencias negativas. Estará resistiendo la negatividad de la gente que le rodea. Se enfrentará al mundo religioso que le hará ver como salvo, pero aún así un pecador. La Biblia dice que Abraham estaba totalmente convencido de que Dios haría lo que dijo que haría. Romanos 4:21. La fe de Abraham era fuerte. Sabía que su cuerpo estaba envejecido y que el vientre de Sara era estéril. Pero también sabía que la promesa que Dios le había hecho no dependía de sus circunstancias o de las apariencias exteriores. Por tanto, pudo alabar y glorificar a Dios antes de que la promesa se cumpliera. Al adorar a Dios, se hizo más fuerte en su fe. Dios trató con Abraham durante 25 años con el fin de llevarlo al lugar donde su fe fuese inamovible en las promesas de Dios. No es necesario esperar 25 años. Hoy en día tenemos toda la información que necesitamos sobre las promesas de Dios. Nuestro corazón debe estar convencido de que las promesas de Dios son verdaderas. Y este conocimiento de la revelación del poder de Dios nos hará verdaderamente libre. Ha nacido del Espíritu. Él reside en usted para enseñarle y guiarle hacia la verdad. Su labor es trabajar continuamente para establecerse en la gracia de Dios. Su trabajo es llenar su corazón con las promesas de Dios. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Deuteronomio 6, del 6 al 9, nos da una idea de lo que significa tener la palabra en nuestro corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Debemos hablar de la palabra con nuestra familia, poner carteles con versículos de la Escritura en nuestras paredes, llevar joyas con versículos de la Escritura grabados. En otras palabras, cualquier forma que puedas encontrar para escuchar, ver y decir la palabra de Dios. Hágalo. Hágalo hasta que su corazón esté lleno hasta rebosar de todas las promesas de Dios. Como el faraón finalmente concedió permiso a Israel para salir de Egipto, pero luego cambió de opinión y envió sus ejércitos en su persecución. Del mismo modo, encontrará que su pensamiento negativo del pasado no le dejará ir fácilmente. El mundo quiere que se quede derrotado. Lo último que quiere Satanás es otro cristiano que le haya quitado los límites a Dios. Su corazón se ha llenado de años de incredulidad que ahora debe ser reemplazada. Cuando esté listo para quitarle los límites a Dios en algún área de su vida, busque cada promesa de las Escrituras que se refiera a esa área. Escríbalas, confiéselas, ore, discútalas con amigos y familiares llenos de fe. Compre libros y cintas que le instruyan esa área. Haga lo que sea necesario para alinearse con la palabra de Dios. Somos salvos por la fe. La fe es creer y confesar las promesas de Dios, por lo que debemos creer en nuestros corazones lo que Dios dice sobre Jesús. Debemos confesar su señorío con nuestras bocas. Ambas cosas son necesarias para que recibamos la promesa de salvación. La fe se encuentra en 3 lugares. Primero, en la palabra. Segundo, en nuestro corazón. Tercero, en nuestra boca. Si no se encuentra en los 3 lugares, aún no es fe. A menudo vemos algo en la Escritura, comenzamos a confesarlo con nuestra boca, pero nunca lo creemos realmente en nuestro corazón.
Eso no es fe. Un corazón convencido no se tambalea bajo una carga de incredulidad. Romanos 4:20. Mirad lo que oís, con la medida que medís os será medido. Marcos 4:24. Solo porque haya leído las Escrituras, escuchado un sermón o confesado una promesa, no significa que se producirá inmediatamente en su vida. La palabra de Dios no es una fórmula mágica. A muchos de nosotros se nos ha enseñado a creer que la confesión en sí misma mueve a Dios. Pero le ruego, entienda que Dios ya se ha movido. Él envió a Jesús, quien nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. La confesión no es algo que hacemos para mover a Dios, sino que es algo que hacemos para convencer a nuestros corazones de lo que Jesús ya ha logrado. ¿Cuánto tiempo tendré que hacer esto de leer, meditar y confesar? Se pregunta. Es sencillo, el tiempo que sea necesario. Los hambrientos comen hasta que están llenos y los sedientos beben hasta que están satisfechos. Debe leer, meditar, orar y confesar hasta que su corazón esté convencido y las promesas de Dios se conviertan en vida para usted. Marcos 4:24 en la Biblia amplificada lo dice así: tengan cuidado con lo que escuchan. La medida del pensamiento y el estudio que den a la verdad que escuchan será la medida de la virtud y el conocimiento que vuelva a ustedes y más. Además, se le dará a ustedes que escuchan. Si realmente quiere dejar de limitar a Dios en algunas áreas de su vida, podrá hacerlo en proporción directa al grado de pensamiento y estudio que le dé a sus promesas. Leyendo la palabra, meditando en ella y confesándola, usted alinea su corazón con lo que la palabra dice. Al meditar en las promesas de Dios en esta área, se convertirá en vida para usted, la vida transformadora de Dios. No renuncie a ninguna promesa hasta que esté funcionando en su vida. Sucederá cuando su corazón esté convencido de la verdad de la palabra de Dios. Debemos recuperar la habilidad que Dios nos dio de usar nuestra imaginación para ver lo que no se ve. Debemos leer la palabra de Dios y ver nuestras necesidades satisfechas a través de su poder de acuerdo con sus promesas. Debemos vernos sanados, enteros y fuertes. Debemos vernos cumpliendo todo lo que la palabra de Dios dice que podemos cumplir. Debemos convencernos de eliminar todas las limitaciones no bíblicas que hemos puesto a Dios. A medida que visualizamos las promesas que se hacen realidad en nuestras propias vidas, convencemos a nuestros corazones de que la palabra de Dios es verdadera. Capítulo 15. Operando una fe audaz. Cuando su corazón esté convencido, la fe audaz se desarrollará naturalmente. Ya no vivirá en el reino errante y de las vacilaciones. Independientemente de la circunstancia o la situación, su corazón se fijará en la confianza en el Señor. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:20. No dice que falta la fe, sino que sin obra es vana. Me enseñaron que si creía algo en la Biblia y no sucedía, era porque no creía lo suficiente. Cuando me esforzaba por confiar más en Dios, siempre me preguntaba cuándo debía actuar. Esperaba un momento místico de Dios. Ahora sé que la fe siempre produce alguna acción correspondiente. Cuando mi fe en cuanto a la voluntad de Dios de sanar en cada situación se hizo firme, supe inmediatamente que debía llevar este mensaje al mundo. Prediqué mi primera cruzada en el extranjero en una zona remota del mundo. Mientras predicaba sobre las promesas de Dios de salvar, sanar y liberar, debo admitir que temblaba interiormente ante los nativos que usaban machete. La voz de la incredulidad, Satanás, me decía: no sientes la presencia de Dios y no va a pasar nada.
Vas a dar la invitación para orar por los enfermos y nadie se sanará. No solo rechazarán a Dios, sino que te matarán y te cortarán en pedazos con sus machetes. Mientras predicaba a través del intérprete, oré interiormente. Dios, dice en tu palabra que sanarás a los enfermos. No siento la unción, ni siquiera siento tu presencia, pero creo en tu palabra. Voy a proclamarla con valentía y si no funciona, es tu problema. Voy a hacer mi parte. Si me matan, puedes pedirme disculpas cuando llegue al cielo. Continué proclamando audazmente las promesas de Dios. He encontrado que la audacia y la confianza incitan a la fe en los demás. Cuando hice la invitación para orar por los enfermos, todavía no sentía nada emocionalmente. Sin embargo, la primera mujer que vino a la plataforma fue sanada de ceguera y sordera. Lo que siguió fue un aluvión de milagros. Tuve que añadir obras a mi fe, incluso cuando no sentía nada. Otra forma de añadir obras a su fe es a través de la adoración y la acción de gracias. Si realmente cree que una promesa es para usted, debe agradecérsela a Dios como si ya estuviera en posición de ella. Alabado sea por la verdad de la promesa. Santiago 2:22 dice que la fe se perfecciona con las obras. Si quiere que su fe sea perfecta, empieza a caminar en la promesa. Debe desafiar cualquier circunstancia que se oponga a la palabra de Dios. Pero se pregunta, ¿qué pasa si hago eso y todavía no veo los resultados que necesito? La Biblia dice que debemos dejar que la paciencia tenga su obra perfecta para que seamos perfectos y completos. Santiago 1:4. La paciencia es la habilidad de estar bajo presión sin vacilar. Hebreos 10, del 35 al 36 dice: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mucha gente tiene una fe real, pero se rinden antes de recibir la promesa. Esto es lo que se llama fe vana. Es real, pero es en vano porque nunca da fruto. Aunque creen, no continúan en la fe hasta que llega la cosecha. Recuerde, no está esperando en Dios, está alineando su corazón con su palabra. Si sabe que la promesa es suya, es más fácil aguantar el tiempo que sea necesario. No es la voluntad de Dios que tenga que esperar la promesa, pero Él no violará su voluntad. Una vez que su corazón se alinee con la palabra de Dios, creerá de verdad y finalmente recibirá. Hace varios años tomé una decisión firme. Determiné que no pondría nada en mi lista de oraciones que no pudiera ver hasta el final. Desde entonces ha habido muchas situaciones que han tardado años en llegar a buen puerto, pero Dios nunca ha fallado. Si no renuncio, Él siempre cumple su promesa. Oré por la salvación de un viejo amigo mío durante 11 años. Le testifiqué cada vez que tuve la oportunidad y tuve muchas oportunidades de impacientarme o simplemente renunciar a él. Pero cada vez que pensaba en él, le agradecía a Dios por la salvación que estaba seguro que vendría. Hace unos años, finalmente tuve la oportunidad de llevarlo al Señor. La audacia es el subproducto de la fe, no es una emoción. La audacia externa puede ser imitada, pero la verdadera audacia nace de la confianza de saber en su corazón que la promesa es suya, no solo deseando o esperando que sea. Capítulo 16. Se acabaron los límites. Estoy seguro que ya se ha dado cuenta de que quitarles los límites a Dios es más que una fórmula, es más que un método para obtener las cosas que necesitamos o queremos. De hecho, es un mandato de las Escrituras. Es hora de que dejemos de inventar excusas por nuestra incredulidad y desobediencia. Es el tiempo de que empecemos a lidiar con las promesas preciosas de Dios, con el respeto y el honor absoluto que se deben a su palabra.
Es el momento de que dejemos de cuestionar y desafiar la integridad de Dios. Cualquier desafío a las promesas de Dios, sin importar el elevado lenguaje teológico en el que está redactado, es un desafío a la integridad de Dios. Su nombre es tan bueno como su palabra. Salmo 138, 2. Cuando Dios creó la tierra, demostró su plan para el hombre. Lo colocó en un jardín llamado paraíso, donde todas las necesidades del hombre estaban cubiertas. No había enfermedad, ni dolor, ni pena, ni sufrimiento. Si esas cosas hubieran sido la voluntad de Dios para el hombre, habrían existido en el jardín. Adán perdió esa vida ideal de Dios a través de la caída, pero la caída no cambió la voluntad de Dios para el hombre. Con Israel, Dios demostró una vez más su voluntad a través de una promesa, dando a los hijos de Israel una tierra prometida. Pero debido a su incredulidad, no llegaron a la plenitud de lo que Dios quería darles. Una tierra que fluye leche y miel, casas que no construyeron, jardines que no plantaron y la victoria sobre sus enemigos. Los judíos tuvieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida y mostrar al mundo las intenciones de Dios hacia la humanidad. Sin embargo, optaron por un sistema religioso que no podía producir vida. Al final, el mundo entero dio la espalda a Dios. Ezequiel 36, 20. De la misma manera, la iglesia del siglo XX ha mostrado al mundo una religión vacía en lugar de un Dios todopoderoso y amoroso. Cuando el mundo empieza a ver al Dios de la Biblia, veremos el mayor avivamiento jamás presenciado sobre la faz de la tierra. Todos los esfuerzos del hombre en la tierra son un intento de satisfacer las necesidades que solo pueden ser satisfechas por su Creador. En Jesús ahora tenemos también una tierra prometida, una dimensión de la vida que no solo satisfará nuestras necesidades, sino que también satisfará las necesidades del mundo que nos rodea. Quitarle los límites a Dios no produce un estilo de vida egoísta y orientado a la codicia. Nos lleva a una dimensión en la que podemos sentir el corazón de Dios por el mundo. Una vez que nos liberamos de las necesidades de este mundo a través de las promesas de Dios, 2 de Pedro 1:4, somos libres para vivir para Dios en lugar de para nosotros mismos. Cuando realmente experimentamos la bondad y la liberalidad de Dios, se hace casi imposible mantenerla para nosotros mismos, por lo que nos vemos obligados a compartirlo para que cada ser humano experimente este gran amor por sí mismo. Una vida sin límites en Dios es una vida sin espacio para el miedo, la preocupación o la envidia. Es una vida de alabanza y devoción al Señor Jesucristo. Experimentar este gran amor y poder ilimitado trabajando en nuestro favor es entender completamente lo que Jesús compró en su muerte, sepultura y resurrección. En 1 de Juan 3:2 se nos dice que seremos como Jesús cuando lo veamos tal como es. Esta revelación de un Dios ilimitado trae consigo el poder de transformarnos a la semejanza del Dios amoroso que vemos. Jesús nos está llamando a entrar. Necesita una iglesia que le quite a Dios todos los límites no bíblicos. ¿Responderá a su llamado? ¿Entrará en ella? ¿Quitará los límites a Dios?